el hecho de partir en dos la investigación de un caso que es uno solo, lavado y corrupción, genera pues estas contradicciones, estos cruces, que lo único que hace es debilitar la investigación. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, un gusto saludarte. Yo llamaba la atención sobre que es la primera vez que ocurre lo que está ocurriendo hoy. Es decir, en todas las oportunidades anteriores en que se han levantado cargos contra presidentes en funciones, se ha optado por no investigarlos, o en todo caso por postergar las investigaciones al término de su mandato. Y esto es lo que ha aprovechado el abogado Benji Espinosa para plantear una controversia constitucional, ¿no es cierto? Si lo que se está haciendo, digamos, corresponde o no. ¿Cuál es tu juicio? Nunca se ha investigado a un presidente en funciones. Es la primera vez que esto sucede. Y es que la Fiscalía ha manejado una interpretación del artículo 117 de la Constitución en el sentido que tú ya has mencionado. La Carta Magna no prohíbe investigar al presidente, solamente prohíbe acusarlo durante su mandato. No es lo mismo acusar que investigar. Para que el público entienda, la acusación es la fase 3 del proceso. La investigación es la fase 1, recolectar la prueba. Una vez que se recolecta la prueba en la etapa preliminar, etapa 2, preparatoria, el fiscal con todo ese bagaje probatorio, que en la recopilación puede tardar 2 o 3 años, podría ser que pase a la etapa 3, que es la acusación. Eso es lo que prohíbe la Constitución. La Constitución no prohíbe investigar. El texto de la Carta Magna es clarísimo, ¿no? Está prohibido acusar, mas no está prohibido investigar. Y por primera vez, Pablo Sánchez ha puesto eso de relieve para promover la investigación, y eso ha tenido un efecto contagio, porque el Congreso está haciendo lo mismo. Acaba de pasar al presidente, en el caso Zarratea, la condición de investigado, cuando entendíamos todos de que eso no se podía conforme a la tradición histórica. Ahora, el presidente, es decir, la tutela de derecho que ha presentado Benji Espinosa no detiene el proceso, ¿no es cierto? Le está reclamando lo que están haciendo no es correcto, y ha anunciado además que si pierden esta primera instancia iría a una apelación a una sala suprema, e incluso iría al Tribunal Constitucional. Sin embargo, ninguno de estos recursos detiene el proceso. A ver, si es que él ganara la tutela, que ya planteó ante el Poder Judicial, ha sido la audiencia hace un par de días, eso sí detiene el proceso, porque si el juez declarara fundada la tutela, significa que para el juez no existe motivo constitucional para investigar al presidente, existiría una prohibición si aceptara la tesis del abogado del presidente. Muy bien, entonces si gana la tutela, el caso se paraliza. Si pierde la tutela, puede irse a la vía de la acción de amparo ante un juez constitucional, primera, segunda instancia y eventualmente Tribunal Constitucional. Si gana ese amparo, también se detendría la investigación, ¿no? Pero yo creo que en verdad, que a estas alturas del partido es poco probable que la Corte Suprema paralice la investigación. Si el juez hubiera querido paralizar la declaración del presidente del día de hoy, yo hubiera podido resolver el miércoles en audiencia, o hubiera podido emitir la resolución el mismo miércoles, jueves o viernes. En verdad, cuando un juez tiene la convicción de que una tutela es fundada, justamente porque la tutela es un mecanismo de protección urgente ante una arbitrariedad de la Fiscalía, el juez ya lo hubiera declarado fundada, cosa que no ha pasado hasta este momento. Ahora, el problema es que esta investigación sobre el presidente tiene una carga política muy alta, ¿no? Y de lo que se trata, es decir, yo creo que a los peruanos lo que nos interesa es la verdad. Es decir, si el presidente está involucrado, las consecuencias de esa información son clarísimas, ¿no? Sin embargo, de lo que se trata es de que la investigación se realice de una manera adecuada, ¿no? Actuando todas las evidencias que están presentadas hasta hoy. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que una declaración del abogado César Nakazaki que representa a la señora Carolyn López, poco menos que defiende a Castillo, ¿no? Que dice que Carolyn López no está acusando a Castillo. Bueno, Carolyn López tampoco está acusando a Pacheco, entonces al final uno no sabe en qué consiste exactamente su colaboración eficaz a estas alturas, ¿no? ¿Acusa a quién? A la gente del Ministerio de Transportes. O sea, la pregunta es, ¿qué cosa hay de evidencia contra el presidente en este momento? Primero, el caso del presidente tiene este perfil jurídico del que hemos hablado, lo que dice la Constitución, pero además hay un matiz político, porque acá
Estamos hablando de la máxima magistratura, el funcionario número uno, el jefe del Estado, y la decisión que toma el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional en torno a si la investigación continúa o se paraliza, va a tener un efecto político inmediato, ¿no? Y yo creo que en este momento la población tiene una sensación de impunidad. Nadie está en la condición de afirmar que el presidente sea culpable de algo, pero lo que se quiere es que haya una investigación, que se rompe el hielo, que la Fiscalía haga su trabajo y que determine finalmente si hay acá alguna responsabilidad o no. Lo otro que has mencionado es un tema también fundamental y yo creo que este es un defecto grave del sistema, porque acá tenemos colaboraciones eficaces en dos fiscalías respecto de hechos que se cruzan. Por un lado está la fiscal Cesenarro y por otro lado está la fiscal Taquire, que ve lavado de activos. Cesenarro ve corrupción. En el caso de la fiscal Taquire, Carelín declara, tiene una versión, y en el caso de la fiscal Cesenarro está el señor Samir Villaverde, que sería, digamos, el colaborador eficaz. Desde luego, en la medida que Carelín, en el caso de Taquire, ha hablado en contra de Samir Villaverde ahora responde ante la fiscal Cesenarro en contra de la señora Carelín. Y es porque esto debería haberlo un solo fiscal. El hecho de partir en dos la investigación de un caso que es uno solo, lavado y corrupción, genera pues estas contradicciones, estos cruces, que lo único que hace es debilitar la investigación, no la fortalece. Tiene dos colaboradores eficaces que, más allá de las verdades que digan, porque la colaboración eficaz es el reino de la mentira y la verdad, más allá de las verdades también pues cada uno va por su lado, cada uno tiene sus propios intereses e incluso podrían haber, hablo potencialmente, ánimos de revancha, ¿no? Porque uno puede decir, si la señora habló en contra mía, yo también voy a hablar en contra de ella para que todos estemos en la misma mesa. Ahora, y creo que eso es lo que se está produciendo acá. Ahora, hay otro tema que es bien delicado, es decir, yo creo que la prensa cumplió un papel fundamental en que no haya impunidad en el Perú. O sea, el papel de la prensa ha sido activo en poner sobre la mesa temas que si probablemente se hubieran ventilado secretamente nunca nos hubiéramos enterado de muchas cosas. Sin embargo, también puede ser perturbador para la investigación. Es decir, de repente aparece una información que tú no sabes si es verdad o si es cierta, por un lado, pero por otro lado, donde aparecen nombres. O sea, por ejemplo, en el caso de Silva, el argumento principal de Dimitris Enmanche, el ministro del Interior, es que la Fiscalía, en el momento que tuvo en sus manos el audio, y tenía por lo menos la presunción o los suficientes elementos para creer que era verídico el audio, donde el señor Silva hablaba de dinero con Samir Villaverde, la conclusión debía ser ordenar inmediatamente su prisión preventiva, pero lo que ocurrió es que esto apareció en los medios y el señor Silva terminó desapareciendo, ¿no? O sea, no debió ocurrir eso. O sea, en ese tipo de casos no es una perturbación, Carlos. Sin duda que sí, Nicolás. De hecho, estas versiones de los colaboradores eficaces son versiones que se manejan de forma reservada y secreta. Entonces, el hecho de que hayan personas que hayan filtrado, no digo los periodistas están en el derecho y en el deber de informar y de no revelar su fuente. Mi crítica no va al periodismo, mi crítica va a la custodia de la información por parte de los funcionarios públicos. O sea, los que tienen deberes de reserva no son los periodistas ni los ciudadanos. Los que tienen deberes de reserva son los funcionarios públicos. Y acá ha habido una filtración, sin duda, desde la Fiscalía o provincial o la Fiscalía de la Nación, y eso desde luego debilita la investigación porque hay veces uno puede pensar, ¿no? Mientras más se difunda, se genera un caldo de cultivo para que la investigación se acelere. Y eso es verdad, eso ha pasado muchas veces. Gracias al apoyo de la prensa, un caso que estaba, cayéndose, ha cobrado fuerza porque la Fiscalía le ha puesto los recursos necesarios. Pero hay veces puede pasar también lo contrario, ¿no? Se filtra una información y consecuentemente se frustra una diligencia, como puede ser en este caso una detención, o como fue el año pasado con el allanamiento a los dinámicos del centro, que tenía que hacerse antes de la segunda vuelta y el fiscal lo retrasó, y bueno, cuando se ejecutó la medida ya todos sabían lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, acá creo que adicionalmente a las filtraciones que puedan haber en la Fiscalía, está, Nicolás, el tema de que esta es una investigación contra el gobierno actual. Y el gobierno es parte del sistema de justicia, controla la policía, controla el Ministerio del Interior. Entonces, en cierto modo, el gobierno es juez y parte, y eso es algo que puede significar peligro procesal, porque ya lo ha dicho la Corte Suprema en su momento y el Tribunal Constitucional. En el caso Keiko Fujimori, cuando ella tenía una mayoría en la bancada,
Incluso el TC llegó a considerar de que eso podía ser peligro procesal y la liberaron porque ya había perdido la mayoría en el Congreso, ya no tenía el control, digámoslo así, del Congreso. Pero acá tenemos una situación en la cual el presidente tiene el control de la policía, que es un eslabón esencial en la investigación y persecución del delito. Ahora, la Fiscalía dentro del proceso de investigación puede, por ejemplo, plantear el impedimento de salida del país del presidente, porque estamos ante una situación que no ha ocurrido nunca antes, ¿no? Este es un tema absolutamente inédito, ¿no? Como hemos señalado, y tú bien lo has puesto de relieve, es la primera vez que se investiga un presidente en funciones. Desde mi punto de vista, en mi interpretación, no hay ningún impedimento para que la Fiscalía haga el pedido y el juzgado de investigación preparatoria lo conceda, dado que la jurisprudencia de la Corte Suprema es unánime en el sentido que dentro de la investigación preliminar sí es posible como medida mínima el impedimento de salida del país. Entonces, estamos hablando de la escala mínima de una medida limitativa. Sin embargo, esto puede generar sin duda una controversia viendo, digamos, los elementos que la Constitución establece de inmunidades presidenciales. Tema que para mí se ha roto desde que ya la Fiscalía ha decidido iniciar una investigación. En 30 segundos, Carlos, ¿el presidente puede guardar silencio hoy? Sentarse ante el fiscal y ante cada pregunta decir no voy a responder, no voy a declarar, no, ¿lo puede hacer? Sin duda que sí, él es un imputado y como tal tiene derecho a guardar silencio, Nicolás. Muchas gracias a Carlos Caro, abogado penalista, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil como siempre, Carlos. Un abrazo.